Esta mañana, caminando por 18 de julio, veo entre la muchedumbre una pareja de longevos leyendo el titular de un diario que dice: «La maté porque era mía». La noticia continúa. El masculino la culminó ya que la víctima quiso abandonarlo luego de confesarle que estaba enamorada de otra persona. ¡Qué terrible! «Pobre muchacha», exclama la señora con esa mezcla de angustia y compasión ante lo sucedido. «Este mundo gira al revés», agrega el señor. «Antes estas cosas no se veían. Estas cosas se arreglaban de las puertas para adentro». Consternado ante dicha expresión de indiferencia por parte del anciano, prosigo mi marcha y diviso sentadas en el pórtico de un edificio a dos mujeres que lloran. «Tranquila, ya vas a encontrar otro trabajo», dice una. «Es que ser trans no garpa». Una vez ya en el bar, veo en la TV un sobreimpreso con letras rojas que dice: 200.000 niños mueren por año en el mundo como consecuencia del bullying. Y para adherir una cuota más de desesperanza en contraposición a los anhelos del querido Revelato, el libro de Zaratustra que saco para leer de mi portafolio me recuerda que Dios ha muerto. ¿Será así? Puede ser. Pero les aseguro que a todos aquellos que dicen que la radio ha muerto, que el rock ha muerto, que la psicología es para los débiles, yo les digo: no. En esta hora vamos a resurgir una vez más como el fénix, y al miedo, al dolor, al flagelo, a la injusticia, al menos en este espacio, le vamos a decir bien fuerte: Motor Psico. Siempre tengo a mi lado a mi Dios, así me da más un susurro muy especial, así me da más. Motor Psico. Somos la voz de los que quieren callar, de los marginales, de los excluidos y abandonados, de las minorías, de los que no pueden dormir, de los que están enfermos y privados de libertad. Cuidar de ti, conócete a ti mismo. Escuchá Motor Psico. Buenas noches. Esto es Motor Psico. Somos la voz de los que quieren callar, tu programa acerca de todas las temáticas que necesitas saber sobre psicología. En el día de hoy, martes, en una edición especial de Motor Psico, nosotros solemos ir, para quienes se enganchan con la transmisión por primera vez, los días jueves a las 22 horas. En esta semana, estamos hoy martes, luego de Territorio Nacional. Un saludo a los muchachos que acaban de dejar el estudio. Nos acompaña esta noche el polifuncional, el querido Luis Benech, el espontáneo comandante de las perillas, para hacerles llegar a ustedes un sonido de calidad como corresponde. Saludamos a nuestros fieles oyentes, a Tomás Superpro, a Natalia,
a Eduardo, a Cecilia, a Pocha, a Nelson, a Fernando, a Valeria, a Camila, a Micaela. Estás terminando de comer, son las 22 horas, acomódate tranquila, acomódate tranquilo, ponete cómodo, ponete cómoda. Hoy tenemos un programón en esta noche primaveral. Mientras nuestros oyentes se ponen cómodos, Luis, ¿qué te parece si le damos a ellos los siguientes consejos? ¿Sentís que tus problemas te sobrepasan? ¿Sufrís de ansiedad? ¿Ataques de pánico? ¿Perdiste a un ser querido y no podés seguir? ¿Te sentís incomprendido? ¿Que casi nada vale la pena? Tal vez sea momento de pedir ayuda profesional. Brindamos atención psicológica de manera empática y profesional para todas las edades. Comunicate por WhatsApp al 098-281-539 y agendá ahora mismo tu primera sesión. Nombrando a Motorcico te asegurás un arancel bonificado durante todo el tratamiento. ¿Anotaste? 098-281-539. La atención psicológica que necesitas. Porque sé que te puedo estimular. Somos Homeopatía Elfos. Contamos con una importante trayectoria ayudándote a mejorar tu calidad de vida. Brindamos atención y asesoramiento totalmente personalizado, tanto en homeopatía como en terapia floral. Nuestro compromiso con el paciente y profesionalismo son nuestro diferencial. No dudes en comunicarte con nosotros al 2401-9960 o envíanos un WhatsApp al 096-369-276. También podés venir a visitarnos a nuestro local en Canelones 2002, esquina Blanes, Parque Rodó, Montevideo. Ya supongo que todos están cómodos a esta altura de la noche. Luis, tengo una duda. ¿Quién presenta el tema de hoy? El tema de hoy es presentado por Consultorio Psicológico. ¿Querés empezar psicoterapia? Envía un WhatsApp al 098-281-539. El tema de hoy es la adopción, una temática que sensibiliza a muchos, a muchas. Tal vez ustedes que estén escuchando ahora estén en una de las tríadas que les voy a comentar ahora, ¿verdad? El fenómeno puede ser visto desde la mamá biológica, de un chico que tuvo que dar en adopción. Tal vez a usted la adoptaron o lo adoptaron. Tal vez usted es un papá o una mamá que adoptó a su hijo o a su hija. Como pueden ver, es un fenómeno que se vivencia de múltiples maneras según en el lado de la vereda en el que nos posicionemos, ¿verdad? La visión de la realidad es distinta según la perspectiva, ¿verdad? Trataremos, como siempre, ¿verdad?, de hacer un abordaje complejo, porque es una temática compleja como los tenemos acostumbrados aquí en Motorcico. Posiblemente nos quedemos cortos con el programa de hoy, porque es un tema que puede ser abordado desde múltiples aristas. Pero vamos a tratar de asumir el desafío y hacer una aproximación lo más genérica y abarcativa posible. Quiero agradecer a la colega Eliana Escabino Miranda por contribuir en investigación y en producción científica a nivel local. Ella realizó su tesis de grado sobre este campo de problemas de la adopción y lo hizo a través de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, de las pocas investigaciones recientes que hay al día de hoy, ¿verdad?, en lo que remite al fenómeno de la adopción. Casa que nos formó a nosotros en esta hermosa disciplina que constituye no solamente una profesión, sino a nuestro humilde modo de ver, una manera de transitar la vida, un modo de entender cómo queremos vivir. Al menos lo entiendo en lo personal de esta manera. ¿Qué entendemos por adopción en primer lugar? Bueno, la adopción podría ser entendida como un proyecto de vida, para empezar, un proyecto de familia, ¿verdad? Una familia que se constituye de una forma distinta a la habitual, donde hay dos personas,
en principio padre y madre, que deciden adoptar por distintas motivaciones a un ser para que comience a formar parte de esa filiación, asumiendo un compromiso que indudablemente es para toda la vida. La misma colega Scavino entiende que el fenómeno, al ser un fenómeno complejo, debe estar mirado o abordado desde distintas dimensiones que se atraviesan e indudablemente se interrelacionan entre sí. Primeramente, los aspectos legales, los aspectos psicosociales y ni hablar los aspectos psicológicos propiamente dichos, ¿verdad? En lo que remite a los aspectos legales en concreto, en el año 89 se otorga la adopción como figura, como marco legal a nivel internacional. Se produce la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño y en el artículo 20, principalmente lo que se dice es que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especial por parte del Estado. Ya en su artículo 21, los Estados partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial. En Uruguay tenemos al Instituto del Niño y del Adolescente, el INAU, que es el organismo que se encarga de ejecutar las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia. El INAU cuenta con un departamento de adopciones, el cual se encarga específicamente del proceso de adopción nacional o internacional. La adopción crea un nuevo lazo de parentesco por ley. Los padres adoptivos de alguna manera pasan a tener derechos y deberes sobre el menor, mientras que los padres biológicos pierden ese derecho y obligación sobre el mismo. Eso no implica que dejen por parte de ellos de tener contacto eventual con sus hijos si estos hijos quieren saber de su historia, que tiene que ver con su proceso de identidad, básicamente con la búsqueda de identidad, algo que remitiré más adelante en unos minutos, ¿verdad? Pero ya adelantarlo desde el vamos, ¿no? En lo que tiene que ver con los aspectos psicosociales del fenómeno de la adopción, ¿sí? Pensemos un poco en la madre biológica. En reiteradas ocasiones la madre biológica se encuentra en un contexto, no es que siempre sea así, pero por lo general, ¿verdad?, que idealiza a la maternidad y muchas veces estas madres son rechazadas por su contexto familiar y ni hablar por el resto de los actores sociales. ¿Por qué? Por esta cuestión de no continuar con la función materna, ¿verdad? Muchas veces la madre puede ser categorizada como una madre abandónica, ¿verdad? Una madre que oculta el embarazo, que no asiste a los controles médicos, ¿verdad? Que tampoco siente los movimientos del bebé. Puede suceder que luego del parto no quiera ver ni amamantar directamente al pequeño o a la pequeña. La decisión de entregar a un hijo en adopción es un proceso difícil. Y la madre siente que no está preparada para criar ese hijo y decide cederlo a alguien que sí lo esté de alguna manera. Ahora bien, ¿qué sucede con este niño o esta niña que pasa a ser adoptado? En este caso el niño, haciendo referencia a los aspectos psicológicos, entre el periodo previo a la adopción y en el periodo posterior, ¿verdad?, a la misma, el niño generalmente es pasado por distintos lugares, instituciones, ¿verdad?, y transcurre un proceso de desarrollo atípico. A ver, los niños se adaptan a variadas situaciones, pero esto no quiere decir que ciertas circunstancias poco favorables de alguna manera del ambiente en este caso y de las relaciones vinculares no dejen huella que a largo plazo puedan manifestarse en problemas de salud físicos e indudablemente emocionales, que tengan que ver justamente con consecuencias en su salud mental. Un detalle no menor es que las parejas que conciben hijos
tienen los meses del embarazo como para prepararse a esta aventura. Los padres adoptantes no pasan por esa situación. Ahora, para adoptar a un pequeño, indudablemente debe haber previamente un deseo, debe haber una motivación. Y el deseo de ser madre está atravesado, como siempre digo, por un contexto de producción sociohistórica que concibe de alguna manera a la maternidad y concibe justamente a la mujer en vistas de procrear. Hoy en día hay cambios al respecto, pero todavía esta concepción está muy arraigada en buena parte del colectivo y aún deja huella. No todas las madres tienen el deseo propio, sino que está esta cuestión, como les digo, de la obediencia, del mandato social. Y esto es lo que les da identidad como mujeres en sí. Terminan de alguna manera, les diría, satisfaciendo el deseo de otros, de sus propias madres, de generaciones de otrora, ¿verdad?, que las anteceden. A ver, las motivaciones para adoptar un hijo o una hija pueden ser múltiples, pero una de las que aparece en primer lugar, le diría casi en la mitad de los casos se suele ver, es esta cuestión de la infertilidad. Mujeres y varones, futuros padres de un niño o una niña adoptante, no pueden concebir por razones de infertilidad. Y acá se da algo muy importante, el lugar en el cual se coloca a la madre, que no es el mismo que se suele colocar el padre. La madre se somete a múltiples tratamientos donde pone fundamentalmente el cuerpo, le da el cuerpo a la medicina para que se investigue las causas de su posible infertilidad. Las personas, estas mamás, se tragan toda esa angustia por lo general, están muy afectadas, tienen ansiedad, un sentimiento de frustración, de culpabilidad tremendo, y acuden, en el mejor de los casos, a asistencia psicológica, que es de vital importancia. ¿Usted se siente identificada con esto? ¿Le ha pasado? ¿Cómo se siente? Con rabia, con frustración, desvalorada incluso, ninguneada hasta por su propia pareja. Son sentimientos y realidades que es necesario que los padres adoptantes tengan que asumir, que hagan su duelo de alguna manera. Tengamos en cuenta que los futuros padres son personas que al atravesar toda esta situación son hackeadas de alguna manera en su narcisismo, en su autoestima. Se frustraron ciertos ideales de la concepción de paternidad o de maternidad. Esta herida narcisista plantea una suerte de ambivalencia. ¿Por qué? Porque por un lado está el deseo de tener hijos, representado en un sentimiento de anhelo y expectativa, pero a la vez por otro lado, ese anhelo es negado por el propio cuerpo. A ver, es necesario que la atención de este conflicto, sí, es un conflicto de alguna manera, sea aceptada y resuelta antes de afrontar la parentalidad. Esto es fundamental, ¿verdad? Porque después puede tener consecuencias justamente en la crianza de esta criatura en el nuevo hogar constituido. Teniendo en cuenta todo esto, hasta ahora, podemos entender o preguntarnos si estrictamente en esta sociedad con valores y modelos heteronormativos, donde la mujer está claramente con un rol históricamente, ¿no? Si bien, vuelvo a reiterar, en las últimas décadas ha habido cambios en la concepción de cómo concebir la maternidad, incluso los proyectos de vida de las propias mujeres, hasta incluso no deseando ser madres y construyendo un proyecto de vida más abocado a su independencia, a su desarrollo profesional. Pero sin entrar en eso, ¿es un proyecto de ambas partes, de papás y de mamás? ¿O puede ser que la mujer quede sola en esta situación?
¿El padre está inmiscuido realmente? ¿Se acuerda usted, si ha escuchado Motorcico previamente, que yo hablo a menudo de esta cuestión del inconsciente, que es uno de nuestros sistemas, de nuestro aparato psíquico, donde hay representaciones cosas, dice Freud, que no son palabras, como en el sistema consciente, donde la elaboración es distinta y la psicoterapia puede ser insumo para llegar a esas profundidades de la mente. Entonces tenemos los lapsus, por ejemplo, los actos fallidos, son manifestaciones del inconsciente que de alguna manera puja por salir y quebrantar la barrera de la represión. Los sueños es una manera también. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que existen situaciones donde las mujeres se hacen cargo de la adopción en una actitud compensatoria de alguna manera por el hecho de no haber podido darle al hombre hijos biológicos. Estas experiencias de alguna manera hacen que inconscientemente algunas madres tomen la responsabilidad apartando la participación de su pareja. Entender un poco que no es la madre únicamente, sino que es la pareja, es un nosotros que decide adoptar, o al menos debería de ser así. Eso aplicaría un poco lo que tanto hablamos hoy en día de la equidad de género, por ejemplo. La madre de origen, otra de las aristas acá, se habla poco de la mamá de origen. ¿Por qué? Porque la mamá de origen de alguna manera es la madre que abandona. Y hay una cuestión en el imaginario social de la mamá que no quiso a la bebé, que no quiso al bebé, que es una mamá abandónica de alguna manera, ¿verdad? Esto sucede, pienso yo, porque todos somos hijos. A ver, todos necesitamos mantener la idea, al menos a priori, de que nos desearon, que nuestra existencia fue porque alguien deseó buscarnos y amarnos. En la adopción, la madre de origen pone a prueba nuestras ideas y observamos de alguna manera que no siempre esta cuestión se da. ¿Es cuestionada la figura paterna con el mismo énfasis, con el mismo grado de moralismo, le diría yo, que tiende a juzgarse a la figura materna? O sea, ¿el papá es medido con la misma vara que la mamá? Bueno, tiene que ver un poco con estas cuestiones, con estos modelos que tenemos tan internalizados y que creo que nos queda mucha tela por cortar al respecto, indudablemente, ¿verdad? Pensemos un poco en el fenómeno de la adopción, ¿verdad? En esto del abandono, ¿sí? Y el desvínculo, pues esto es importante diferenciarlo, ¿no? Como dice nuestra colega Escabino, el abandono implica renunciar, el desamparar de alguna manera a una persona, alejarse de la misma, sobre todo cuando su situación se torna difícil por esa causa. El desvínculo, por otro lado, se caracteriza por ceder la crianza de un hijo en otra persona, ya sea a una institución o familia, en determinadas situaciones donde la madre no puede hacerse cargo por distintos motivos, ¿verdad? Los adoptivos están presentes, en los adoptivos están presentes las vivencias de abandono de igual manera, ¿verdad? Aunque no se encuentren en un riesgo de integridad física o tengan incluso a alguien que cuide de ellos. El sentimiento de abandono en un hijo adoptivo de alguna u otra manera está y va a aparecer justamente esta cuestión de en algún momento a mí me abandonaron, ¿tá? Entonces es importante desarrollar lo que Bowlby denomina como un apego seguro, ¿verdad? El apego consiste en un vínculo afectivo entre el cuidador y el niño que se desarrolla gracias a interacciones que se dan de manera repetida, sistemática. Este vínculo lo que hace de alguna manera es involucrar diferentes sistemas comportamentales que se activan en situaciones de estrés, de peligro, de enfermedad. Que aparezca la mamá cuando el niño llora, por ejemplo, ¿verdad? Que esté atenta a la demanda, ¿verdad? Eso va a constituir
de alguna manera un apego seguro que indudablemente es buena parte del partido en el desarrollo psicológico y en las relaciones a futuro que ese pequeño infante va a ir estableciendo de una u otra manera, ¿verdad? Esto en cuestiones teóricas, ¿verdad?, que yo les planteo citándole a algunos autores como Bowlby, pero después tenemos la realidad concreta que es intrínseca de cada familia, indudablemente, ¿verdad? También el tipo de apego va a depender en buena medida, les diría, en la fase en la cual la familia que decida adoptar, adopta el niño. O sea, no es lo mismo adoptar un niño recién nacido o de pocos meses que adoptar un niño de 5 años, ¿verdad? Donde los primeros 5 años de vida en la conformación psíquica de un sujeto son determinantes a posteriori. No van a ser de la misma manera. Una de las cuestiones que puede contribuir a no generar un apego seguro es esta cuestión de ocultarle la identidad. ¿Y por qué muchas parejas a veces no quieren hablar del tema? Porque se representan básicamente dos cosas. Una, la cuestión o el recuerdo de que no pudieron ser padres por la vía biológica, si tomamos en cuenta eso. También hay padres que deciden adoptar, ¿verdad?, por convencimiento, por un sistema de creencias donde tienen una clara vocación de servicio y de conciencia social. Digo, ejemplos y motivaciones puede haber muchas, indudablemente. Pero siguiendo la línea del ejemplo inicial que les comentaba, está la cuestión indudable, ¿verdad?, de esta herida narcisista. Entonces mejor no hablemos de eso, o hablemos lo menos posible. Hay como un acuerdo tácito en la familia a través de miradas, donde el pequeño ya internaliza de que eso no se puede hablar. Y eso va a generar una serie de lagunas, de alguna manera, en este chico o en esta chica, ¿verdad?, que se van a manifestar de distintas maneras. Por ejemplo, con enfermedades psicosomáticas, como vamos a ver en el caso que tenemos para el segundo bloque. También está esta cuestión o esta fantasía de no proporcionarle demasiada información acerca del origen, porque está esta fantasía o idea de que nos puede abandonar por el padre de origen o por la madre de origen también, ¿verdad? Todo eso es muy importante, ¿verdad? Usted en su casa seguramente se puede llegar a sentir o debe haber escuchado, si no lo está atravesando usted o lo atravesó, ¿verdad?, por esta temática. Hay que hablar, no es fácil, pero hay que hablar. Es por el bien del niño o de la niña, porque justamente la idea es contribuir y generar un apego seguro. Hay que hablar a veces de lo que duele. No siempre uno está preparado y para eso es importante la ayuda profesional, ¿verdad? También en lo que tiene que ver con la identidad, ¿verdad?, que es otra de las aristas que tiene el proceso de adopción, podríamos decir que la identidad es una especie de proceso mediante el cual la persona va elaborando a lo largo de una historia una caracterización de sí misma, que no deja de reconsiderar mientras está vivo. Es decir, las preguntas típicas: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? En ocasiones este proceso de identidad que lo llevamos a cabo todos los sujetos, ¿verdad? Sobre todo cobra mayor relevancia en la adolescencia, pero en el caso de los niños que son adoptados, ¿verdad?, esto complejiza aún más el proceso de identidad, ya que estas personas se tienen que enfrentar de alguna manera a un desafío que hace a su desarrollo más difícil de lo habitual. La dificultad que pueden llegar a obtener muchas veces cuando son chicos para acceder a la información. Aclaro lo siguiente: en Uruguay los hijos adoptivos tienen por ley el derecho a ser informados acerca de sus orígenes, ¿verdad? Por lo tanto, los padres adoptantes tienen la responsabilidad de cumplir con este derecho e informar a los hijos adoptivos. El tema del nombre: ¿siempre tuvieron el mismo nombre? El nombre dice mucho, ¿verdad? Es un signo lingüístico, ¿verdad? Tiene un significante, ¿verdad?, y un significado. Pensemos también en el apellido.
El apellido representa una conexión, ¿verdad?, entre el individuo y su familia de origen, y hace alusión a esa historia, a esas tradiciones, ¿verdad? Todo esto hace el proceso de identidad y es muy, muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Estamos ya casi en las 22:30 horas, estamos en Motorcico. Cualquier consulta que nos quieran hacer, deseo de iniciar psicoterapia, lo pueden hacer al 098-281-539. Recibimos sus mensajes de WhatsApp por texto al 098-281-539, o si quieren compartir una vivencia o dejar un comentario sobre la temática de adopción que estamos abordando en el día de hoy. Vamos a ir, Luis, a una breve pausa y ya volvemos con Motorcico. Pero qué linda noche para comer unas pizzas. ¿No sabes a quién pedir? Llama ya al Bar Papiros, porque Papiros te ofrece desde hace más de 20 años las mejores pizzas, por porción, por metro, misetas, lo que quieras, y un fainá de novela. Y lo mejor de todo, a unos precios increíbles. Llama ya al 2408-3561 o al 094-009076. También podés venir a disfrutar de nuestro magnífico local de 18 de julio 2092, esquina Joaquín Requena. ¿Querés unas pizzas? Tu única opción es Papiros. No pierdo nada. ¿Sentís? ¡Qué delicia! Sí, ese olor a bizcochos recién salidos, qué rico. Vamos a entrar. Sí, es que no podés dejar de entrar. Cada vez que pases por Canelones Casi Polié, vas a quedar atrapado en el rincón. Sí, en el Rincón del Pan, la panadería del barrio Parque Rodó, que tiene tradición y frescura. Un proyecto familiar realizado con la calidez que corresponde y que se ve reflejado en la alta calidad de sus productos. Los mejores panes, bizcochos y mercadería del ramo están en el Rincón del Pan. También podés encargar tu catering para fiestas al 2402-1622. El Rincón del Pan, Canelones 2182, Casi Polié. Stonel, con más de 25 años en el rubro, te garantiza las mejores soluciones a tus problemas informáticos. Cableados, instalación de porteros eléctricos, cámaras de vigilancia, soluciones Wi-Fi, reparación, mantenimiento y comercialización de PCs, notebooks, impresoras e insumos informáticos. No dudes en comunicarte al 096-103-082 o visita nuestro local en Canelones 2069, Casi Pablo de María, Parque Rodó, Montevideo. Seguimos presentando Motorcico. Segundo bloque de Motorcico. Está llegando el momento que estaban reclamando muchos oyentes, que desde hace algunas semanas no lo tenemos, el momento de relax de la noche. Luis, ¿de qué estoy hablando? Esto es Un Caso de Diván. Esto es un caso de diván, el caso Carla, la necesidad de reconstruir su identidad. Luis, como este caso tiene lugar en el año 1994, te voy a pedir que nos lleves al año 1994. Vamos. ¿Qué pasa en el año 1994? En Uruguay, nuestro presidente es el señor Luis Lacalle Herrera. Y estamos en el año del Mundial de Estados Unidos, 1994.
recordado ese año también en nuestro país por la masacre del Filtro. ¿Se acuerda usted de la masacre del Filtro? Resulta que el 24 de agosto de 1994 fueron extraditados a España 3 ciudadanos vascos acusados por pertenecer a ETA. Dichos vascos estaban haciendo una huelga de hambre y se encontraban en el Hospital Filtro. La policía reprimió a miles de manifestantes que reclamaban el derecho al asilo, con una violencia sin precedentes desde la vuelta a la democracia. Cientos de heridos, muchos de bala y un muerto. En este año, en la localidad de Castillos, Rocha, vivía Cristina y también vivía Julián. Cristina tenía unos 15 años, Julián unos 18. Cristina vivía con sus padres y sus hermanos. La familia se dedicaba básicamente a la venta de leña, tenía una vida modesta, donde el papá trabajaba de sol a sol para que no faltase nada en la casa de Cristina y de sus hermanos. Este padre tenía una manera de ver a la mujer bastante machista, por decirlo de una manera muy reduccionista, digámosle. Para él la mujer debía estar en el hogar, al cuidado de los hijos, y ni pensar que sus hijas tuvieran relaciones porque eran unas... Bueno, dejémosla ahí. La mujer debía llegar virgen al casamiento. En ese contexto, Cristina tiene una relación casual, inicialmente con Julián, y por falta de conocimiento al respecto, por falta de recursos económicos, no se cuidan y queda embarazada. Pasan los meses y la joven Cristina se pone fajas. Ella de por sí era muy menudita y muy flaquita, pero se ponía fajas con el fin de ocultar el embarazo. Un día, ella bañándose en su casa, en un momento de relax, que era lo menos común por esos meses en la vida de Cristina en su casa en Castillos, ella se baña y de repente ingresa al cuarto de baño su papá y se percata que su hija está embarazada, se percata de lo que realmente está sucediendo. El padre pone el grito en el cielo. Esto es inadmisible, yo no te crié para que fueras una... El hombre le propicia una bofetada a Cristina. Cristina tiene que salir intempestivamente de la ducha, a vestirse porque su padre había estallado en cólera realmente, se comportaba de manera violenta con la hija. Le decía todo menos que era linda. La madre de Cristina, si bien no era violenta en términos físicos, le decía frases al estilo: pero mijita, nosotros no te queríamos así, ¿por qué hiciste esto? A ver, no estamos para juzgar, tratemos de entender el contexto 30 años atrás en el interior del Uruguay, con fuertes estructuras del lugar que le correspondía a la mujer, basada fundamentalmente en la religión, pese a que esto es un estado laico. Imagínense lo que sería si no lo fuera. Ese 25 de junio de 1994, Cristina era echada de la casa literalmente. Se había convertido en una deshonra, una inmoral. Ese día, 25 de junio de 1994, hemisferio norte de este planeta Tierra, también a Diego Armando Maradona le cortaron las piernas y era sancionado por doping positivo. Casualidades, ¿no? En fin. Cristina corre a la casa de Julián, le explica la situación. Tengamos en cuenta que no habían hecho ningún tipo de control médico. Esto que hablábamos al inicio, una cuestión de negar el embarazo por parte de la madre de origen. Entendamos el contexto, no es una bruja o no era una bruja. Cristina no era una bruja. No vengamos con moralismos, por favor. Tenía 15 años. La cuestión es que ante la situación, que estaba complicada, sin techo, a Julián, su incipiente novio, se le ocurre ir a probar suerte a Montevideo. A la semana se suben a un ómnibus de larga distancia, luego de que Julián juntase unos pesos haciendo changas en la vuelta, cortándole el pasto a los vecinos, por ejemplo.
Viajan y tienen como destino una pensión en la calle Miguelete. La estadía les da para una semana. Los recursos se acaban. Ambos adolescentes terminan en la calle, literalmente, en la calle, y se ubican en la puerta de un supermercado de estas grandes cadenas y comienzan a pedir. Vivían el día a día. Ese invierno particularmente, del año 94, fue muy frío en Uruguay. Imagínense cómo pasaban. Un día en plena vía pública, Cristina rompe bolsa, un taxista a la vuelta la ve, se apiada, la lleva al Hospital Pereira Rosell, donde nace su hija Stephanie. La vida de los tres transcurría en la calle, de vez en cuando asistían a una pensión, Julián iba a hacer changas, desaparecía 3 días, a veces una semana, volvía. Iban sobreviviendo en condiciones infrahumanas. Julián había desarrollado un grado de alcoholismo también bastante importante, y durante el invierno, ya del 95, los tres se encontraban en la calle Zapicán y Evaristo Siganda, mucho frío también. La joven pareja discutía, él bajo los efectos del alcohol se ponía muy violento, desatendía a su hija. Cristina le insistía que la niña tenía un ruido en el pecho. Ante esa escena, Estela, una vecina de la zona de la calle Zapicán, se mete en el medio de una fuerte discusión entre la pareja, intercede, sube a un taxi a Cristina y a la pequeña Stephanie, y la niña estaba cursando una neumonía. Luego de unos días internada, cuando les dan el alta, Estela intenta hablar con Cristina, se acerca, y allí Cristina le cuenta todas las peripecias que pasó en su vida, desde el embarazo, que la echaron de la casa de sus padres, la venida de Castillos a Montevideo, el vivir en situación de calle. Estela la contiene, la apoya, y luego de varias charlas la convence de que si no quiere ser madre y no puede cuidar a la niña, que piense un poco en cómo puede vivir mejor esa niña. De alguna manera la persuade, y está esta cuestión de definir qué hacer con Stephanie y ponerla en un lugar, en un hogar, para que fuera adoptada. Pasan los meses y la pequeña Stephanie va a quedar en un hogar de lo que era por ese entonces el INAME. Cristina vuelve a Castillos muy acongojada, muy dolorida, sin poder procesar nada. Vive un tiempo en la casa de los padres, la convivencia se torna insostenible y pasados los años va a volver con Julián y formarían un hogar, un ranchito allá por Aguas Dulces, muy próximo a Castillos. Estamos ya en el año 1996, Punta Gorda, Montevideo. La escena es otra. Martín y Victoria llevan años buscando familia, ambos tenían un buen pasar. Victoria anhelaba profundamente ser madre. Martín, luego de tantos años, había resignado a la idea de la paternidad. Pero como Victoria insistía tanto en el asunto, un día charlando Martín le dice: Vicky, ¿por qué no probás a hacerte un estudio más profundo para ver de dónde viene el tema, de por qué vos no quedás embarazada? Victoria se sintió francamente violentada. Ya había probado todo tipo de tratamientos y no lograba quedar embarazada, y en vez de sentirse apoyada por su esposo, solo sintió que esas palabras eran una recriminación por lo que sucedía. Nunca, por ejemplo, Martín, como hombre, contempló la posibilidad de que tal vez él era el problema y el causante de la infertilidad, por ejemplo, en su esperma. Victoria se sentía culpable, ella era infértil, incapaz de darle un bebé a su esposo, que tantas cosas su esposo le daba a ella: una hermosa casa en Punta Gorda, un buen nivel de vida. Ella insistió en la posibilidad de adopción y Martín acompañó, generando dudas acerca de si esto era un deseo, como decíamos en el primer bloque, de Vicky sola o de ambos. Victoria, yo te sigo el viaje, pero te voy a pedir que no digas nada, que esto quede por acá, le dice Martín. Sin duda había algo de lo vergonzante en Martín, algo que no podía expresar en palabras, que tenía que ver con su masculinidad, el sentirse menos. Todos sus amigos eran padres ya, y ellos eran la única pareja que no había podido procrear. En una de las entrevistas con la asistente social del INAME y luego con la psicóloga, le proponen adoptar a Stephanie. ¿Por qué? Porque ellos, dada su posición económica, le podían dar un buen estándar de vida a la pequeña, que había desarrollado un asma crónica.
El trámite fue bastante rápido para lo que son los tiempos de adopción en este país, y la pequeña Stephanie llegó prácticamente con 3 años a la familia. Ellos estaban felices con Stephanie, quien para ese entonces ya no era Stephanie, se llamaba Carla. La llevaban a un colegio privado de la zona, la sacaban a pasear por la zona del Molino de Pérez. En las vacaciones se iban al este, a José Ignacio, donde los padres de Victoria tenían una casa de veraneo. Sin embargo, la infancia de Carla no estaba siendo del todo feliz. El asma crónico por parte de la pequeña había limitado bastante su vida, ingresaba a hospitales de manera recurrente, debido a que tenía muchas crisis, tenía tratamientos con médicos alergistas, le indicaban en su tratamiento corticoides crónicos. Esto había desencadenado una gran hinchazón en la pequeña Carla. Debido a tanto sufrimiento físico por parte de la pequeña, los padres habían resuelto prácticamente no hablar del tema de la adopción, ocultando en realidad aquello de no poder concebir y la fantasía de abandono, como les decía hoy. Vicky decía: Martín, no le sumemos más dolor a Carlita del que ya tiene. Si pregunta, tratemos de cambiar de tema. Era el acuerdo que habían hecho. De alguna manera no estaban estableciendo las bases de un apego seguro de arranque, ¿verdad? Pero como sabemos, la niña sabía de sus orígenes. Desde el punto de vista físico, Carla y sus padres eran muy distintos. Ya había una cuestión de intuición, algún comentario en el jardín. Sus padres eran pelirrojos, de tez muy blanca, con pecas. Ella, por ejemplo, tenía el pelo bien oscuro, ojos grandes, bien oscuros. Llega la adolescencia, las crisis del asma con el desarrollo empiezan a mermar hasta que finalmente culminan. Carla había dejado los corticoides atrás, sin embargo, a medida que crecía ella sentía que había cosas de sí que no comprendía. Ella era una hija del corazón, le decían. ¿Por qué sus padres la habían abandonado? ¿Y si la madre la estaba buscando? ¿Y si ella debía ir a buscarla? Todo eso pasaba por la cabeza de Carla ya con 15, 16 años, pero nunca lo quería hablar. Estos pensamientos, si bien no eran 24/7, a medida que pasaban los años, se iban volviendo más intensos. Y empieza a tener pesadillas a eso de los 17 años Carla, de manera recurrente, donde una mujer la llama y la busca. Se despertaba angustiada, llorando, con falta de aire, que no era asma, era justamente angustia. Ante estas situaciones los padres iban rápido del cuarto. ¿Qué te pasa, Carlita? ¿Estás bien? Ella decía: no, tuve una pesadilla. No había querido hablar nunca del tema, Victoria, con su hija, pero como madre que había vivido todo el proceso de crianza con su hija, entiende que es pertinente que su hija acuda a un profesional de la salud mental, en este caso una psicóloga, que la pueda ayudar con esta cuestión de las pesadillas. A medida que avanza en su proceso psicoterapéutico, las pesadillas merman, pero llamativamente aparece el ahogo, el síntoma del asma, pese a que ya se había curado. Algo extraño que no suele ocurrir. Entonces, a través de las sesiones, Carla empieza a exteriorizar el deseo de conocer a su madre biológica, de conocer su identidad, su origen. Esto sabe ella que para sus padres, para Victoria y Martín, iba a constituir una clara resistencia y un no categórico, ¿verdad? Una noche ella se mira al espejo y pregunta: Carla, ¿quién sos verdaderamente? Al hacerse esta pregunta se sintió aliviada, se sintió valiente por primera vez. El proceso tardó hasta que finalmente dio que sus padres estaban vivos. Empezó a hacer indagaciones, vio que vivían en Aguas Dulces, ¿sí?, en Rocha, y luego de ese proceso movilizador Carla se siente aliviada. Un ejemplo más de cómo las emociones escondidas influyen en lo somático, cómo el asma es una enfermedad por excelencia psicosomática, ¿verdad? La cuestión es que un día Carla se atreve a hablar con sus padres y les plantea que ella tiene la necesidad de saber quiénes son sus padres, que ella está muy agradecida con ellos, pero que ella tiene derecho como ser humano y por ley, porque se asesora, a saber quiénes son sus padres de origen. Imagínense cómo tomaron esto los padres. Victoria irrumpe en llanto: te prohíbo que vayas a ningún lado, Carla, nosotros somos tus padres, mamá, ya estoy harta que me digas lo que tengo que hacer. Carla, en esa mañana, sale caminando rumbo a Avenida Italia y terminó en las inmediaciones del Portone Shopping. En el apuro, ¿verdad?,
solo pudo cargar con un bolso, con algo de ropa. Muy liviano. Se olvidó de sus documentos, de la billetera. A todo esto Martín comenzó con una catarata de improperios contra Victoria, echándole en cara todo lo que sucedió. Todo esto es tu culpa, Victoria, vos insististe con que fuera con esa psicóloga, que la psicóloga le lavó la cabeza. Yo pagué ¿para qué? Para esto. No serviste ni para ser madre biológica y ni siquiera servís para ser madre adoptante. Sos una inútil. Victoria irrumpió en llanto y llamó inmediatamente a la psicóloga de su hija. Ella la recibió, le transmitió que había que esperar, respetar la decisión de Carla, que sabía que era difícil para ella, pero que todos debían apoyarla, y que no significaba que Carla los iba a abandonar. Carla estaba reconstruyendo su identidad. Era un proceso. Victoria, con mucho dolor, lo entendió, se sintió liberada, esperó noticias. Mientras tanto, Carla estaba yendo a dedo hacia Aguas Dulces. Luego de subirse a 4 autos distintos, teniendo suerte con quienes la llevaron, en el último viaje, una pareja de veteranos la llevan hasta Castillos. Ella les mintió y no quiso pedir que la llevaran a Aguas Dulces. Luego de tantas horas sentía la necesidad de caminar. Y resulta que ya en plena noche, a la altura de Castillos, el auto que la llevaba yendo por Ruta 9 la deja y ella queda en la intersección de Ruta 9 y Ruta 16. Carla comienza a caminar hacia Aguas Dulces por la Ruta 16 hacia el sur para llegar a Aguas Dulces. Son unos 13 kilómetros. Imagínense, ya la noche, sola en la oscuridad, grillos. De repente se encapota el cielo, empieza a llover fuerte. Ella llega empapada a la entrada de Aguas Dulces, donde empiezan a divisar algunos ranchitos ahí por la Ruta 16, muy típicos de Aguas Dulces, para quienes no han ido. De repente, un ranchito modesto, 2 personas, una pareja, la ven venir. Ambos tienen una corazonada. ¿Saben quiénes eran? Eran Cristina y Julián. Cristina la vio y la reconoció. ¿Quieren saber cómo sigue esta historia? Hoy no te la voy a terminar de contar yo, te la van a terminar de contar unos amigos. Cuéntensela, chicos. Estaba perdida, se hizo la noche, la vio cuando entraba al garaje. La ropa mojada, los ojos vacíos, el bolso pesándole atrás. ¿Dónde vas? La ruta es peligrosa, ¿cómo te llamas? Te sangran las rodillas, ¿cómo te llamas? Pasa, hoy poder dormir acá. Estaba escondida, cansada y sin plata, tal vez era tiempo de hablar. ¿Cómo estás? Sabías que algún día me ibas a llamar. Busqué por todas partes, ahora ¿dónde estás? No sé. Pasa, hoy podés dormir acá. Vení, pasa, hoy podés dormir acá. Golpeando los autos te pueden matar. Objetos perdidos volando furiosos al viento te pueden matar. No sé, vení. Pasa, hoy podés dormir acá. Vení, pasa, hoy podés dormir acá. Pasa, hoy podés dormir acá.
Gracias, Eteilos Problems, por ayudarme a terminar este caso de Iván, que luego de tanto sufrimiento, tanto miedo, Carla y Stephanie, porque eran ambas, reconstruyó su identidad. Perdonó a Cristina, con quien empezó a tejer una relación sin abandonar y sin dejar de tener a sus papás, Victoria y Martín. Un claro ejemplo de que a veces cuando no se puede solo, porque las emociones nos desbordan, es necesario pedir ayuda para hacer los procesos y los cierres correspondientes. ¿Necesarios para qué? Para poder seguir viviendo hacia adelante, como tiene que ser. Brindamos atención psicológica, como lo saben, al 098-281-539. Te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, donde tenemos subidos todos nuestros programas íntegros de Motorcico. Nuestro canal es Motorcico Radio. Lo buscás y aparecen todos nuestros programas subidos para que los escuches, reescuches, compartas y tendamos puentes entre todos nosotros. Porque el de al lado, el que menos te imaginas, puede estar pasándola mal. Por situaciones que tal vez ni imagines. Y sos un agente de salud en ese sentido también. Prestando una oreja, al menos, para empezar. Puedes estar salvando vidas. No es exagerado, es así, créeme que es así. Estamos llegando al final. A mí me encuentra nuevamente el jueves 17 en una nueva edición de Motorcico aquí en Radio Fénix en la 13:30 AM a las 22 horas. Vamos los jueves a las 22 horas. Hoy fue el programa del martes, ¿sí? Pero nosotros estamos normalmente los jueves a las 22 horas aquí en Motorcico, aquí en Fénix, en la emisora popular, ya con sus 94 años de existencia. Un placer compartir la noche con ustedes, que tengan un buen término de jornada, un buen descanso. Quedan con Sandra Arévalo y Contame una historia, e inmediatamente después, Entre mates y otras yerbas, con la eminencia de la radio, el señor Miguel Cabrera. Hasta que Laura lo permita, y les invito nuevamente jueves 17 a las 22 horas a sintonizar Motorcico en una nueva edición aquí en Radio Fénix. Pero antes de despedirnos, ¿qué te parece, Luis, si le damos a la gente los siguientes consejos? ¿Sentís que tus problemas te sobrepasan? ¿Sufrís de ansiedad? ¿Ataques de pánico? ¿Perdiste a un ser querido y no podés seguir? ¿Te sentís incomprendido? ¿Que casi nada vale la pena? Tal vez sea momento de pedir ayuda profesional. Brindamos atención psicológica de manera empática y profesional para todas las edades. Comunicate por WhatsApp al 098-281-539 y agendá ahora mismo tu primer sesión. Nombrando a Motorcico te asegurás un arancel bonificado durante todo el tratamiento. ¿Anotaste? 098-281-539. La atención psicológica que necesitas. Porque sé que te puedo estimular. ¿No te pasa que como la pasta de tu mamá o de tu abuela ya no encontrás? Eso te pasaba hasta ahora, porque Pastas Blanes te ofrece una pasta de excelentísima calidad. Elaboramos nuestros productos de manera 100% artesanal, sin conservantes ni aditivos, respetando la frescura de rellenos vegetales, carnes magras y salsas de todo gusto. Te ofrecemos una amplia propuesta de tallarines, ñoquis, ravioles y sorrentinos, con rellenos frescos que van desde jamón y mozzarella, calabaza, caprese, rúcula y ricota, y también contamos con una amplia variedad para vegetarianos. También podés consultarnos por nuestro menú diario. ¿Qué estás esperando? Bajate ya la app de Pastas Blanes y hacé tu pedido o llamanos al 2-413-1191. Pastas Blanes te espera en Juan Manuel Blanes 1000, esquina San Salvador, Parque Rodó, Montevideo. Papelería y santería de los talleres. Llevamos más de 50 años sirviendo a nuestra comunidad estudiantil. Realizamos impresiones, fotocopias, encuadernaciones. Contamos con artículos escolares y liciales de primera calidad y con una amplia gama de artículos religiosos. Nuestra misión es servirte de lo mejor que hay en plaza. Visítanos en Maldonado 2136, Casi Requena, Parque Rodó, Montevideo. O comunicate al 2408
3839. Papelería y santería de Los Talleres. Nacimos para servirte. Y eso no estaba en los planes de ninguno de los dos. Y eso no estaba en tus planes. Me pides paciencia, te pido perdón. Y así pasó, pero no sin dejar huella, una nueva edición de Motorcico. ¿Te gustó el programa de hoy? Pero recuerda, el mejor programa siempre es el siguiente. Por eso te invitamos el próximo jueves 22 horas a sintonizar Radio Fénix en el 1330 AM para hacer el mejor programa de nuestras vidas, para hacer Motorcico.